En un mundo obsesionado con el tiempo, existe un nombre que se ha convertido en sinónimo de precisión, lujo y un estatus inquebrantable. Ese es Rolex, un símbolo universal que adorna las muñecas de líderes mundiales, exploradores intrépidos y leyendas del deporte. Pero detrás de esta corona de 5 puntas, detrás de cada reloj perfectamente calibrado, se encuentra la historia de un hombre cuya visión trascendió la simple medición del tiempo. Este es el relato de Hans Wilsdorf, el genio huérfano que no solo fundó Rolex, sino que transformó el reloj de pulsera de un frágil accesorio femenino a un instrumento de excelencia y un objeto de deseo global. Su viaje es una clase magistral de perseverancia, innovación y una búsqueda incesante de la perfección. Nacido en Baviera, Alemania en 1881, la vida de Hans Wilsdorf estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. A la edad de 12 años, quedó huérfano. Sus tíos, viendo su inteligencia y potencial, invirtieron en su educación, enviándolo a un internado donde aprendió inglés y desarrolló una mentalidad disciplinada. Este golpe del destino forjó en él una independencia y una resiliencia fuera de lo común. En lugar de dejarse vencer, Wilsdorf se convirtió en un joven autodidacta, curioso y con una ambición silenciosa. Su viaje profesional lo llevó a Suiza, el corazón de la relojería mundial, donde trabajó para una empresa exportadora de relojes. Allí, en los talleres llenos de mecanismos diminutos y artesanos dedicados, no solo aprendió los secretos del oficio, sino que detectó una oportunidad revolucionaria que todos los demás ignoraban. A principios del siglo XX, el mundo dependía de los relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera eran considerados meras baratijas para mujeres, imprecisos y demasiado delicados para el uso diario. Pero Hans Wilsdorf vio el futuro. Él imaginó un mundo donde hombres y mujeres llevarían el tiempo en su muñeca, un instrumento práctico, elegante y sobre todo fiable. Con esta convicción, se mudó a Londres y, en 1905, junto a su socio, Alfred Davis, fundó la compañía Wilsdorf y Davis su plan era audazan importar mecanismos suizos de alta calidad, fabricados por la casa Egler en Biel y ensamblarlos en cajas elegantes para el mercado británico. Pero Wilsdorf quería más que ser un simple distribuidor. Quería una marca, un nombre que resonara con calidad y que fuera reconocible al instante. En 1908, después de probar cientos de combinaciones, nació un nombre que definiría todo. Rolex corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y con una sonoridad que evocaba lujo y precisión. Wilsdorf dijo que el nombre le fue, susurrado por un genio mientras viajaba en un tranvía en Londres, pero tener un gran nombre no era suficiente. El más grande obstáculo era la desconfianza del público. Para combatirla, Wilsdorf tomó una decisión que definiría el ADN de la marca para siempre a la búsqueda obsesiva de la precisión. Comenzó a someter sus relojes a las pruebas de los observatorios cronométricos suizos y británicos, los más rigurosos del mundo. En 1910, un Rolex fue el primer reloj de pulsera en recibir un certificado de precisión del Centro de Evaluación de Relojes de Biel, y en 1914 el prestigioso observatorio de Kew en Gran Bretaña otorgó a un Rolex un certificado de clase, a una distinción reservada hasta entonces solo para los cronómetros marinos. Rolex ya no solo decía que era preciso, lo demostraba. La Primera Guerra Mundial, irónicamente, aceleró la visión de Wilsdorf. Los soldados en las trincheras descubrieron la inmensa ventaja práctica de tener un reloj en la muñeca en lugar de rebuscar en un bolsillo. La demanda se disparó y el reloj de pulsera masculino se consolidó. Sin embargo, Wilsdorf sabía que la precisión por sí sola no bastaba. El polvo y la humedad eran los enemigos mortales de los delicados mecanismos. Su siguiente obsesión fue crear una caja completamente hermética. Este sueño se materializó en 1926 con el nacimiento de una leyenda, el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente resistente al agua y al polvo del mundo gracias a su revolucionaria caja sellada y corona a rosca. Para demostrar su invención, Wilsdorf orquestó una de las campañas de marketing más brillantes de la historia. En 1927, equipó a una joven nadadora británica llamada Mercedes Glides con un Rolex Oyster para su intento de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Aunque las condiciones extremas le impidieron completar la travesía después de más de 10 horas en aguas heladas, el Rolex en su muñeca funcionaba perfectamente. Wilsdorf publicó un anuncio a toda página en la portada del Daily Mail celebrando el hito. No solo vendía un reloj, vendía una historia de triunfo, resistencia y fiabilidad. El mundo entero tomó nota. Rolex se convirtió en la marca de los pioneros, de aquellos que desafiaban los límites. Pero la innovación no se detuvo ahí. El único inconveniente del Oyster era la necesidad de desenroscar la corona para darle cuerda, lo que podía comprometer su hermetismo si no se volvía a cerrar correctamente. La solución de Wilsdorf llegó en 1931 con el rotor perpetual, un ingenioso mecanismo de cuerda automática que utilizaba el movimiento natural de la muñeca
para mantener el reloj en funcionamiento. La combinación del Oyster y el Perpetual creó el reloj de pulsera moderno tal como lo conocemos hoy en preciso, hermético y automático. Era una máquina perfecta, un instrumento en el que se podía confiar en las condiciones más extremas. La estrategia de Wilsdorf fue asociar su marca con la excelencia humana. Mientras otros vendían relojes, él vendía hazañas. Rolex acompañó a Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en la primera conquista del Everest en 1953. Descendió a las profundidades de la fosa de las Marianas con el batiscafo Trieste en 1960, soportando una presión aplastante a casi 11.000 metros de profundidad. Se convirtió en el reloj de pilotos, como los de la Pan Am, que ayudaron a desarrollar el GMT Master, y de pilotos de carreras que inspiraron el Cosmograph Daytona. Cada logro humano se convertía en un testimonio de la durabilidad y fiabilidad de Rolex. El camino no siempre fue fácil. Wilsdorf enfrentó la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y crisis económicas que llevaron a muchos competidores a la quiebra. Durante la Segunda Guerra Mundial, tomó una decisión notable. Cuando los pilotos aliados capturados por los alemanes informaban que sus relojes habían sido confiscados, Wilsdorf les ofreció reemplazar sus Rolex, pidiendo solo que pagaran cuando la guerra terminara. Era una apuesta por la humanidad y una declaración de confianza que forjó un vínculo de lealtad indestructible con una generación entera. Su filosofía siempre fue clara: la reputación y la calidad. A largo plazo eran infinitamente más valiosas que el beneficio inmediato. Nunca comprometió la calidad para reducir costos, una obsesión que se convirtió en la piedra angular de su imperio. En 1944, tras la muerte de su esposa Florence, Hans Wilsdorf, quien no tuvo hijos, tomó la decisión más trascendental de su vida. Creó la Fundación Hans Wilsdorf, transfiriendo a ella la totalidad de su propiedad sobre Rolex. Su objetivo era garantizar que la empresa nunca fuera vendida, que sus ingresos se reinvirtieran en su propio desarrollo y que una parte significativa se destinara a obras benéficas y proyectos sociales en Ginebra. Rolex no es una empresa que cotiza en bolsa. No responde a accionistas ávidos de dividendos trimestrales. Responde a un único legado: la visión de su fundador. Esta estructura única le ha permitido mantener un enfoque inquebrantable en la calidad, la innovación a largo plazo y la preservación de su identidad, libre de las presiones del mercado. Hoy, la influencia de Rolex trasciende la relojería. Ha definido el concepto de lujo moderno, donde el valor no reside solo en los materiales preciosos, sino en la historia, la artesanía, la fiabilidad y un legado de excelencia. Cada Rolex que sale de sus talleres suizos es el resultado de un proceso meticuloso que puede durar hasta un año. Un testamento a la filosofía de Wilsdorf de que solo la calidad excepcional puede perdurar. La corona de Rolex es más que un logo, es una promesa. El legado de Hans Wilsdorf es una lección atemporal sobre el poder de la visión. Nos enseña que la verdadera innovación nace de identificar una necesidad y perseguir su solución con una tenacidad inquebrantable. Nos muestra que una marca se construye no solo con productos, sino con historias, valores y una reputación ganada a pulso. La paciencia para construir algo duradero, la audacia para desafiar el status quo y una obsesión por la excelencia son los pilares que sostienen este imperio del tiempo. La próxima vez que veas un Rolex, recuerda al huérfano bávaro que no solo vio el futuro en la muñeca, sino que lo construyó pieza por pieza con una precisión y una pasión que siguen marcando el ritmo del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de un verdadero visionario. Si te apasionan las historias de innovación y legado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo documental.